específicamente para la asignatura Procesos Agroindustriales 1. Bueno, vamos con una serie de definiciones que son importantes considerar para esta temática en particular. Y es que básicamente los balances de materia se dan de acuerdo a una serie de leyes que se han venido desarrollando de manera científica y que tienen que ver básicamente con la conservación de la masa, ¿sí? Hay una ley que habla acerca de la conservación de la masa, o conocida también ley de la conservación de la materia, en la cual se enuncia, esta es la primera ley de la termodinámica, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En consecuencia de esta ley, digamos, es que se han iniciado una serie de actividades que nos conllevan como técnicos en agroindustria alimentaria a proponer una serie de sistemas y una serie de simbologías que vamos a ver cómo solucionamos a través de diferentes procesos matemáticos. Los balances de materia pues son una herramienta que es muy empleada frecuentemente, entonces, como les indicaba, para la resolución de sistemas físico-químicos, incluidos obviamente los procesos industriales en los que pues, nos vemos inmersos. A partir de una serie de pasos sencillos y estructurados, pues se caracterizan un sistema de objeto de estudio, por lo cual es muy importante identificar los compuestos que entran y salen de ese sistema y en qué medida lo hacen, para establecer, por ejemplo, cuántos de ellos desaparecen o se generan en ese determinado sistema. Bueno, ya luego vamos a entender un poco más acerca de este paso en la siguiente diapositiva, y es que básicamente los balances se basan en el principio de conservación que les hablaba de la materia, o pues también en el caso de la energía, y es que esta pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y básicamente pues en un sistema los cambios en la cantidad de la propiedad que se está evaluando se pueden describir por medio de entradas y salidas. En ese caso podemos tener algo que se denomina acumulación. ¿Qué es la acumulación? Es la cantidad de entradas que tenemos en un determinado sistema menos las salidas sumadas a la generación de lo que se podía haber dado en una determinada operación y que se pudo haber generado. Por ejemplo, en un molino podemos tener la entrada de una materia prima, en este caso de la carne, ¿cierto? Obviamente el molino tiene unos elementos, unos aditamentos que al hacer fricción y hacer la disminución de tamaño de partícula, pues algunos de estos elementos van a acumularse, por ejemplo, en alguna de las piezas del molino, ¿sí? ¿Qué se generó entonces a través de este sistema? El molino lo que hizo fue generar un tamaño de partículas reducido, o sea, tienes carne molida al final, ¿sí? Esa es la generación de lo que producimos, ¿cierto? Pero obviamente no todo el producto que inicialmente entra en este proceso de molienda es el que sale, o sea, no toda la materia prima sale, se va a generar una acumulación. Por lo tanto, el diagrama es lo que representa, ¿sí? Que la entrada de la carne menos la salida de la carne más lo que se generó, pues es lo que se conoce como acumulación. Muy bien, existen dos tipos de balance de materia. En este caso, nosotros vamos a considerar para nuestras clases el régimen estacionario. ¿Qué quiere decir? Pues que no nos vemos afectados en el tiempo. Con el tiempo, cuando ustedes puedan hacer su tecnología en agroindustria alimentaria o en ingeniería de alimentos o hacer su profesionalización, entenderán que hay un régimen en los balances que se denominan no estacionarios y que estos dependen del tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos encontramos estáticos, ¿sí? Vivimos en un mundo que se mueve y por lo tanto nos vemos influenciados por una serie de condiciones atmosféricas que no las podemos detener y que son importantes y que obviamente afectan los balances, sobre todo los de materia y energía, cuando se están hablando de procesos alimenticios, pero
que es importante que ustedes conozcan que existen, ¿sí? Y que nos vemos influenciados obviamente por este tipo de situaciones. Muy bien, algunas definiciones básicas para llegar a entender los balances de materia se establecen básicamente con las definiciones de algunos conceptos que ustedes pues vienen trabajando en su química, en el área de química con el docente del área. Básicamente vamos a definir lo que es la densidad. En este caso ustedes ven este símbolo que se denomina Rho, que es este mismo símbolo de aquí, es un símbolo griego. No sé si con el profesor que vienen trabajando la letra D mayúscula. Digamos, eso simplemente es una simbología. Lo importante de la densidad es conocer que esta es una relación que se da entre la masa de una sustancia y el volumen que esa sustancia ocupa. Por lo tanto, si ustedes tienen la densidad, van a encontrar que la fórmula es igual a masa sobre volumen, que es la que tienen aquí. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que es la densidad, está por ejemplo la acetona, que generalmente las mujeres o las chicas emplean como removedor de esmalte. Ese es muy conocido, ¿cierto? Entonces, a 20 grados Celsius es aproximadamente de 0.791 gramos sobre centímetro cúbico. Miren que aquí, estamos utilizando unidades de masa y unidades de volumen. ¿Por qué? Porque obviamente la relación que hay entre la masa y el volumen, pues se deben generar esas unidades. ¿Listo? La densidad también puede expresarse pues como un factor de conversión entre la masa y el volumen, o entre el flujo másico, que se conoce como esta M con este puntico arriba, y el flujo volumétrico, que también es conocido como caudal y se emplea la letra B con ese puntico arriba. ¿Listo? Entonces recordemos que un flujo es una velocidad. Si es másico, pues entonces está la relación masa-tiempo, y si es volumétrico será volumen-tiempo. Ya lo vamos a ver más adelante cómo eso, digamos, tiene relación con algunos aspectos en la parte alimenticia. Muy bien, está también el concepto de lo que es la gravedad específica, y esta básicamente es una relación entre la densidad de una sustancia y pues en relación con otro compuesto empleado como referencia. Generalmente ese compuesto que siempre se utiliza como referencia es el agua, la cual pues se hace se toma la densidad de este líquido a 4 grados Celsius, o sea que siempre va a ser 1 gramo sobre centímetro cúbico. Aquí hay un error de centímetro cúbico, no salió el número 3, o 1 kilogramo sobre metro cúbico. ¿Listo? Porque recuerden que son unidades de volumen. Si yo lo dejo así, 1 gramo sobre centímetro, estoy diciendo que es una unidad de gramos sobre una unidad de longitud, y no es longitud lo que estoy midiendo, sino un volumen. Bueno, no estoy midiendo uno de los lados, sino todos los lados, o sea, el volumen que esta ocupa. ¿Listo? La densidad pues es una sustancia entonces donde su gravedad específica multiplicada por la densidad de una sustancia de referencia, las unidades deseadas, es de manera adimensional. ¿Qué significa eso? Que no tiene unidades. Por lo tanto, ¿por qué? Porque se van a cancelar la densidad de la sustancia que estoy analizando sobre la densidad del agua. Voy a obtener entonces la gravedad específica. Muy bien, la masa molar, denominada M mayúscula, antes digamos denominada también peso molecular, es la suma de los pesos atómicos relativos de los átomos que constituyen una molécula. Por ejemplo, el agua está conformada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, lo conocemos comúnmente como H2O. ¿Cuál sería el peso molecular de ese compuesto, o la masa molar? Pues sería la suma del peso atómico de los dos átomos de hidrógeno sumados el átomo de oxígeno. Son 18 gramos mol, que es la forma de expresar la masa molar. Muy bien, 1 gramo mol es la masa molar de un compuesto, o sea,
un gramo mol de agua tiene una masa de 18 gramos, por lo que acabé de explicar anteriormente, y también puede definirse otro tipo de unidades como, por ejemplo, el kilogramo mol, la tonelada mol, la libra mol, etc. El monóxido de carbono, por ejemplo, CO, tiene una masa molar de 28 gramos mol, o podría ser, por ejemplo, dependiendo de lo que yo esté expresando, podríamos tener 28 gramos mol, o podríamos tener 28 kilogramos mol, o 28 toneladas mol, dependiendo, digamos, del anexo. Y para eso pues luego vamos a ir al anexo 1, que nos va a dar una definición más acorde a, digamos, a una situación específica. Muy bien, vamos a ver de todas maneras algunos elementos que van a ser muy importantes dentro de las actividades de los balances de materia y energía, y son dos conceptos. Uno es la absorción con B. ¿Listo? La absorción pues es una operación unitaria de transferencia de materia que se emplea para separar o eliminar uno o varios componentes de una corriente gaseosa. Es importante entenderlo, que debo partir de que debe haber una corriente gaseosa en la cual voy a emplear un disolvente para transferir esa materia. ¿Listo? La absorción puede perseguir diversos objetivos. Una, por ejemplo, podría ser recuperar un componente gaseoso deseado de una corriente obviamente gaseosa, algo que sea muy importante para mí. Y otro, por ejemplo, otro objetivo puede ser eliminar un componente gaseoso que no deseo. Entonces puedo recuperar o eliminar uno que no deseo, ¿sí? Y se trata, por ejemplo, de la eliminación de sustancias nocivas de una corriente de gases residuales. Por ejemplo, la obtención líquida del ácido clorhídrico por absorción del ácido clorhídrico gaseoso en agua. Entonces, yo tengo una sustancia que es el ácido clorhídrico de manera gaseosa, y, por ejemplo, por arrastre líquido del agua puedo obtener ácido clorhídrico pues absorbido, ¿no? Otra forma, por ejemplo, es cuando yo, por ejemplo, deseo eliminar un mal olor, pues nosotros empleamos lociones, ¿cierto? Estas se absorben y pues hay eliminación de olores, obviamente pues por otro olor. Bueno, entonces veamos básicamente esta figura. Nos muestra, por ejemplo, el agotamiento durante el uso de una columna en el punto C3, es donde se empieza a romper el punto más bajo, y cerca del punto C4 su columna ya no está purificada. Entonces miren, por ejemplo, cómo empezamos a concentrar una sustancia, ¿sí? Y obviamente pues la sustancia volátil desaparece, simplemente van a quedar las partículas, que son las que yo requiero. En este caso, en la última columna, el punto C3 y el punto C4, pues básicamente yo estaría eliminando toda la parte gaseosa y estaría obteniendo el producto que requiero. Eso para la absorción con B. ¿Qué es ahora la absorción con D? Pues consiste en una eliminación de algunos componentes de una fase fluida mediante un sólido que lo retiene. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo paso una columna de gas, por ejemplo, por un filtro cerámico, ahí se van a retener una cantidad de material. Por ejemplo, puedo obtener hollín, ¿sí? Que sería ese humo concentrado. Por ejemplo, cuando tengo el exhausto de una motocicleta, de un auto, hay algunos filtros cerámicos que permiten retener ese tipo de material particular, ¿sí? Para que no, digamos, afecte la capa de ozono. Básicamente las moléculas o átomos o iones absorbidos están confinados en una superficie de poros del sólido, y pues la absorción se emplea pues para eliminar, por ejemplo, la humedad de una corriente gaseosa, o también para eliminar malos olores o olores no deseados en corrientes gaseosas. En este caso se usa, por ejemplo, uno de los materiales cerámicos es el carbón activo como absorbente con D, para recuperar algunos disolventes del aire en el ambiente, y pues también se usan, por ejemplo,
de tipo doméstico en algunos filtros de carbono activo, y eso ustedes por ejemplo los pueden encontrar en electrodomésticos como los extractores que se colocan en las estufas en algunos lugares pues, de manera doméstica, ¿no? Bueno, esta sería una figura que tendría que ver, miren la diferencia entre la absorción con B y la absorción con D, ¿no? En este caso miren que hay una curva y básicamente hay algunos componentes que tienen, digamos, un comportamiento que es el que se describe con esta línea. ¿Listo? En ese eje horizontal se encuentra una concentración y en el eje vertical la cantidad de carbón necesaria pues para que se retengan pues algún olor en específico. Entonces eso es lo que nos muestra esta gráfica aquí. Bueno, a quienes les gusta el alemán, básicamente esto lo que significa es pues para quienes aún no encuentran o pues cuál es la diferencia entre absorción y absorción, pues tenemos, miren, con B la absorción y con D pues esta absorción. Esta caricatura nos muestra esa diferencia. Bueno, que va a ser muy importante para el desarrollo del taller. A continuación vamos a mirar. Muy bien, pasemos entonces al anexo número 1. En el anexo número 1 ustedes van a encontrar una tabla de factores de conversión. Es importante ya que, por ejemplo, cuando estamos haciendo operaciones necesitamos saber en qué unidades nos encontramos, ¿sí? Si por ejemplo sabemos que la unidad yo la puedo expresar en cantidades de 10 en 10, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo una cantidad inferior a la unidad, hablemos por ejemplo de las unidades de masa, que en este caso serían los gramos, ¿cierto? Entonces una unidad mayor al gramo serían los decagramos, los hectogramos. Un decagramo serían 10 gramos, un hectogramo 100 gramos, un kilogramo 1000 gramos, un megagramo, miren aquí está 10 a la 6, serían 1.000.000 de gramos. Y las unidades que están por debajo o que son menores a la unidad, por ejemplo el decigramo, que sería 0.1 gramos, el centigramo, que sería 0.01 gramos, el miligramo, que sería 0.01 gramos, o lo que es decir, dividir en 10 unidades el gramo, dividirlas en 100 y dividirlas en 1000. Y por el otro lado sería multiplicarlas por 10, multiplicarlas por 100 y multiplicarlas por 1000 o por 1.000.000. Y así sucesivamente. Tenemos también algunas fórmulas que nos van a ayudar a realizar los siguientes ejercicios que se van a plantear. Por ejemplo, aquí nos está indicando que el flujo volumétrico es igual al flujo másico sobre la densidad, pero que también el flujo volumétrico es igual a la velocidad por un área, ¿sí? Ya luego vamos a ver esas operaciones, las vamos a desarrollar, por lo menos vamos a plantearlas. Yo sé que ustedes pueden, y esto es muy sencillo. El flujo másico, por ejemplo, es igual, miren, a la velocidad, o sea, lo que sería el flujo volumétrico, ¿sí? Que es velocidad por área por la densidad. ¿Listo? O también la podría tener despejándola de esta fórmula. Muy bien, veamos que otra fórmula hay aquí. Dice que el área de un círculo es igual a pi, que es 3.1416, multiplicado por el radio al cuadrado. Entonces, si yo conozco el radio de cualquier circunferencia, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el número pi, voy a obtener el área de una circunferencia. ¿Listo? El volumen de una esfera es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura que tiene esa esfera. Muy bien, estas las vamos a dejar para después. Aquí está la fórmula de los gases ideales, que es la presión por el volumen es igual a la constante universal de los gases por la temperatura por el número de moles. Bueno, muy bien. Y aquí hay unas expresiones. Cuando tenemos esas expresiones estamos hablando del flujo másico, el flujo molar, el flujo volumétrico
El flujo molar no lo vamos a trabajar, pero es necesario que ustedes lo conozcan. Cuando tenemos P estamos hablando de presión, cuando tenemos la V mayúscula, la V es volumen, cuando tenemos la R mayúscula estamos hablando de la constante de los gases, cuando tenemos N minúscula estamos hablando de la cantidad de sustancia, cuando tenemos la letra ρ estamos hablando de la densidad, la masa, el peso molecular, la altura, el radio, el área de un círculo. Bueno, aquí están expresadas y aquí hay algunas unidades. Por ejemplo, del flujo másico es kilogramos sobre segundo, del flujo molar son metros sobre segundo y del flujo volumétrico son metros cúbicos de segundo. Pero por ejemplo, si yo tengo gramos sobre segundo, también es una unidad del flujo másico. Entonces yo aquí tengo la unidad bien expresada en el sistema internacional. ¿Listo? Muy bien, y aquí pues también algunos factores de conversión de la constantividad de los gases. Muy bien, ¿cómo pasamos una unidad puede ser de longitud a masa? Entonces miren que aquí hay unos factores de conversión, esto luego lo vamos a aprender a utilizar. Factores de conversión para la temperatura, factores de conversión del área y factores de conversión de volumen. ¿Listo? Por ejemplo, un centímetro cúbico equivale a 0.01 litros. Así se utiliza, ¿listo? Entonces, un centímetro cúbico es igual a un centímetro cúbico expresado en litros es igual a 0.01 litros, o lo que es lo mismo decir un litro. O sea, para yo saber cuántos centímetros cúbicos tiene un litro, lo divido entre 1000. En caso contrario, por ejemplo, miren que un litro tendría 1000 centímetros cúbicos y tendría un litro. Entonces por eso se establece esa relación. Un centímetro cúbico es la millonésima parte de un metro cúbico, o lo mismo que es decir 0.0001 centímetros cúbicos. En este caso, aquí hay un error en esta fórmula, qué pena, pero un litro es igual a 0.001, o sea, este número que está aquí, metros cúbicos, ¿sí? En este caso, miren que un metro cúbico son 1.000.000 de centímetros cúbicos y es igual a 1000 litros. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, un centímetro son 10.000 micrómetros, un centímetro. Si un centímetro es igual a un centímetro son 0.01 metros, un centímetro son 0.0001 kilómetros, y así sucesivamente. Un megámetro, miren, es 1 por 10 a la 12 micrómetros, es igual a, aquí 9 ceros, a 1.000.000.000 de metros, perdón, de centímetros. Un megámetro son 1.000.000.000 de centímetros. Un megámetro pues obviamente son 1.000.000 de metros, y un megámetro son igual también a 1000 kilómetros. Estos factores los pueden emplear, y si no les es útil, pues entonces ustedes emplean esta tabla de factores de conversión. Listo. Indicado esto, vamos entonces ahora sí con las preguntas del taller. Entonces los ejercicios son muy fáciles. El primer ejercicio es calcular la densidad del agua, teniendo en cuenta que dice calcular la densidad de un gramo de agua, sustancia que ocupa 1 mililitro de volumen. Ustedes harán la respuesta. Por favor, tengan en cuenta que esas respuestas deben llevar unidades. ¿Listo? Calcula el volumen que ocupa un cuerpo rígido de 25.405 kilogramos, cuya densidad equivale a 1.16 kilogramos sobre metro cúbico. Esa respuesta, por ejemplo, ustedes se darán cuenta que se cancelarán unas unidades y quedarán otras. ¿Listo? Calcule la masa de un cuerpo cuya densidad es de 0.789 gramos sobre mililitros y tiene un volumen de 2050 mililitros. Muy bien, estas operaciones de aquí ustedes las pueden hacer. Igual leámoslas por favor. Y se calcula el flujo másico de una solución cuyo flujo volumétrico es de 3.000 litros sobre segundo y posee una densidad de 1,6
0.022 hectogramos sobre litro. Exprese la respuesta en gramos sobre segundos. La respuesta seguramente, muchachos, les dará en hectogramos sobre segundo. Ahí ustedes tendrán que hacer un factor de conversión simplemente para pasar esos hectogramos a gramos. Muy fácil, ¿cierto? Dice: calcule el área de una circunferencia que tiene como radio 2 centímetros. 2 centímetros, hay unos 2 centímetros cuadrados, sino el radio sea en centímetros. Ahí hay un error. Dice, pregunta número 6. Un disolvente que se desplaza a razón de 5 km por hora en una tubería cuya área de circunferencia es igual a 0.025 metros cuadrados, ahí está bien el área. Para desarrollar el ejercicio es necesario convertir la velocidad a unidades de metros sobre segundo. Listo, entonces por favor, esos 5 kilómetros pásenlos a metros por segundo. Ustedes también ya saben hacer ese tipo de conversiones, ¿sí? Como pasar kilómetros a metros y horas a segundos. Recuerden, pues para esto, si no lo saben, una hora tiene 3600 segundos. Listo, la séptima pregunta es muy importante. Dice que proponga 3 ejercicios o 3 ejemplos donde se desarrollen ejercicios aplicando factores de conversión y empleo de fórmulas. Ya estos ejercicios vienen por su parte, muchachos. Van a plantear 3 ejercicios muy sencillos en los cuales ustedes me demuestran que pueden aplicar las fórmulas y que pueden aplicar también esos factores de conversión. Y por último van a explicar en sus palabras cuál es la principal diferencia que hay entre absorción con D y absorción con B. Eso sería todo. Entonces, muchachos, les deseo éxitos en este trabajo. Muy sencillo, muy fácil.